Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte al canal. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad mediante el enlace en la descripción. Pero como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Norman Finkelstein. El profesor Finkelstein es un destacado académico especializado en Palestina. Entre sus libros más conocidos se encuentran La industria del Holocausto y Gaza, una investigación sobre su martirio. Profesor Finkelstein, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme. I wanted to discuss the recently Quería hablar sobre el reciente informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Palestina ocupada, que concluyó que Israel es culpable de cometer genocidio y de no haber detenido un genocidio. Antes de entrar en los detalles, ¿podrías decirnos cuál fue tu impresión inicial del informe? What was your initial impression of the report? Mi impresión inicial del informe fue que la Comisión de Investigación de la ONU, que había sido reticente en sus informes anteriores, creo que este es el quinto sobre Gaza-Israel, si no me equivoco, desde el 7 de octubre, se mostraba reacia a concluir que Israel estaba cometiendo genocidio. Hasta ahora había utilizado un marco basado en las leyes de la guerra para intentar comprender la situación en Gaza. Ahora ha abandonado claramente ese marco y está utilizando el del genocidio en su lugar. Básicamente se podría decir que se ha sumado, aunque con retraso, al creciente consenso de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. And if you could tell us Y si pudiera contarnos, ¿cuál es su percepción del impacto que tiene el cambio de marco de las Naciones Unidas? Estoy pensando especialmente en los medios de comunicación tradicionales. Personalmente no he notado mucho cambio en la forma en que lo analizan. Quiero decir, siguen aferrándose al marco de conflicto. Pero tengo curiosidad, ¿cuál es su percepción de los medios de comunicación tradicionales en relación con estos dos marcos, guerra y genocidio? these two frameworks of war and genocide? Bueno, por supuesto, hay que hacer una distinción entre los medios de comunicación tradicionales y la opinión pública en general. Creo que ha habido una aceptación creciente entre el público más amplio de que Israel ha estado, y sigue estando, cometiendo un genocidio en Gaza. También ha habido más debate en los medios tradicionales, no necesariamente llegando a una conclusión, pero al menos planteando la cuestión de si Israel está cometiendo un genocidio. Por poner un ejemplo, cuando se publicó el informe más reciente de la Comisión de Investigación, presidida por la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se le concedió espacio editorial en el New York Times para presentar sus conclusiones. El hecho de que el Times permitiera siquiera un artículo de opinión que validara la afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio ya es revelador en sí mismo. Así que creo que el término genocidio se ha convertido ahora en parte del discurso público común, y los medios de comunicación tradicionales, que obviamente están sometidos a todo tipo de presiones externas para no usar ese lenguaje, se han abierto, por así decirlo, a contemplar la posibilidad de que Israel esté cometiendo un genocidio. Se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, Bernie Sanders dice ahora que Israel está cometiendo un genocidio. El actual candidato a la alcaldía, Zohran Mamdani, ha reafirmado, a pesar de enormes presiones externas, su postura de calificar lo que está haciendo Israel como un genocidio. Él sabe, no digo que sea necesariamente un político calculador, pero sabe que eso no va a perjudicar su posición ante su electorado natural. E incluso mientras intenta ampliar ese electorado, sabe que no le va a perjudicar.
Nora Yusenisi. I'm sorry, we'll cut out the bit. I didn't. Lo siento, cortaremos esa parte. Sí, me desactivé el silencio. Bien, si pudieras hacer un breve resumen para nuestros espectadores, y uso la palabra resumen porque ya hemos tratado esta cuestión antes, ¿cuál es la importancia más amplia de estos dos marcos? ¿O cuál es la importancia de no usar el marco de la guerra? Sé que has estado hablando de esto, pero para aquellos de nuestros espectadores que puedan ser nuevos en esta conversación, ¿podrías decirnos, en pocas palabras, cuál es el problema de presentar esto como un conflicto o una guerra en lugar de un genocidio? El marco engaña por completo al público sobre lo que está ocurriendo en Gaza. El marco de las leyes de la guerra parte de la premisa de que allí se está desarrollando una guerra. Supone que el principal objetivo de Israel en esta guerra es imponerse en el campo de batalla y, como dicen los medios de comunicación dominantes, derrotar a Hamás. Así que, incluso si dentro del marco de las leyes de la guerra se reconoce que Israel está atacando a civiles, cometiendo lo que se denominan ataques indiscriminados o desproporcionados, aún así, la suposición general es que quieren ganar la guerra. Quieren derrotar militarmente a Hamás. Y por eso durante el primer año, quizá el primer año y medio desde el 7 de octubre, el subtítulo en el New York Times era siempre "La guerra entre Israel y Hamás". En otras palabras, el objetivo de Israel se podría decir, Israel está llevando a cabo bombardeos terroristas, ¿de acuerdo? Pero el propósito último de esos bombardeos terroristas es derrotar a Hamás. Israel está realizando ataques desmesuradamente desproporcionados, pero su objetivo final es derrotar a Hamás. Es una guerra entre Israel y Hamás. Ese era el marco, como les gusta llamarlo. Odio cualquier terminología posterior a 1899, pero usaré el término. Es una guerra. Si es un genocidio, es exactamente lo contrario. Israel no está llevando a cabo ataques desproporcionados, es decir, matar a un número excesivo de civiles para lograr un objetivo militar. Eso es lo que significa un ataque desproporcionado, matar a demasiados civiles para alcanzar una meta militar. Israel no está cometiendo ataques desproporcionados, está cometiendo ataques proporcionales a su objetivo. Su meta, su objetivo, es matar civiles. Ese es su propósito, ese es su objetivo, matar civiles. Así que, cuando se presenta como una guerra, se oculta cuál es el verdadero objetivo. El objetivo no es infligir una derrota militar. El objetivo es, como establece la Convención sobre el Genocidio, la intención, el propósito de destruir total o parcialmente a la población de Gaza. Eso es un genocidio. Y así un índice clave para saber si un informe utiliza el marco de las leyes de la guerra o el marco del genocidio, un índice clave, es si emplea o no el lenguaje de los ataques desproporcionados. Y si te fijas, por ejemplo, en la evolución de alguien como Piers Morgan, que tiene el dedo al viento pero también un ojo puesto en sus patrocinadores, hay que tener en cuenta ambas cosas. Él empezó, como sabes, en el primer año, con la pregunta estándar: ¿condenas lo que hizo Hamás y tiene Israel derecho a la autodefensa? Ese era el marco de todas sus entrevistas. Y la respuesta a ambas preguntas debía ser la prueba decisiva, el filtro. La respuesta era sí. Condeno lo que hizo Hamás, e Israel tiene derecho a la autodefensa. Empezando aproximadamente, podríamos decir, hace medio año, más o menos, no puedo darte la fecha exacta, Piers Morgan cambió de postura. Dijo: Israel tiene derecho a defenderse, pero sus ataques son desproporcionados. Así que estaba reconociendo que Israel se estaba apartando de las leyes de la guerra porque estaba llevando a cabo un número excesivo de ejecuciones de civiles para lograr su objetivo militar. Pero aún no había entrado en el terreno, en la esfera del genocidio, porque insistía en que los ataques eran desproporcionados. Y como dije en el programa, probablemente hace medio año, los ataques son proporcionales.
son proporcional al objetivo. El objetivo es destruir, total o parcialmente, a la población de Gaza. No quiero dedicar demasiado tiempo a los detalles específicos del informe, pero tengo curiosidad. Al leerlo, documenta todos los crímenes y los divide en diferentes secciones. La sección sobre violencia de género me resultó especialmente impactante, dado que ha sido totalmente silenciada por los medios de comunicación tradicionales. Quiero volver sobre eso más adelante. Pero tengo mucha curiosidad. De todos estos tipos de crímenes que el informe analizó, los ataques deliberados contra civiles, contra las secciones de maternidad de los hospitales para impedir los partos, contra la infraestructura, la hambruna deliberada, muchos de ellos nos resultan familiares a quienes hemos seguido las noticias. ¿Hubo algo en particular que te llamara la atención y que quisieras compartir con nuestros espectadores? Bueno, lo que me llamó la atención, hay muchas cosas que me llamaron la atención. No es un informe revolucionario, seamos claros con eso. No hay nada en él que no se pudiera haber visto, literalmente nada, en la presentación de Sudáfrica ante la ONU el 29 de diciembre de 2023. Es realmente una noticia antigua, aunque haya nueva documentación. Lo que me llamó la atención fue que decidieron abordar directamente la afirmación israelí de que están librando una guerra en Gaza, y quisieron refutar esa afirmación. Algunos de los argumentos que utilizaron para refutarla me parecieron bastante convincentes. Dijeron, estáis atacando a todos estos niños. Les estás apuntando a la cabeza, les estás apuntando al pecho. La evidencia en este punto es abrumadora. Quiero decir, no lo mencionan, pero como nota al margen, el líder de la oposición oficial dijo hace aproximadamente medio año que los soldados israelíes matan niños como un pasatiempo. Por supuesto insistió en ello, pero luego fue objeto de un enorme ataque, así que se retractó, pero lo dijo. Y hay que preguntarse por qué diría algo así en público, a menos que hubiera alguna evidencia que lo respaldara. En cualquier caso, el informe decía, estáis apuntando a los niños. ¿Qué tiene eso que ver con librar una guerra contra Hamas? Eso no parece conciliable con una guerra contra Hamas. Luego hablaron de la violencia sexual generalizada y sistemática. ¿Qué tiene eso que ver con lanzar una guerra contra Hamas? Me pareció que lograron señalar con precisión lo absurdo de la afirmación israelí de que estaba librando una guerra contra Hamas. Dado lo que ahora sabemos, o no es que ahora lo sepamos, siempre lo supimos, pero dada la magnitud de las pruebas acumuladas que muestran que la estrategia básica de Israel es incompatible con librar una guerra. Te diré otra cosa que me llamó la atención del informe. Por supuesto, tienen que abordar la cuestión de la intención de incitar al genocidio. Y si lees las citas mencionadas de líderes israelíes y otros sectores de la sociedad israelí, esas citas se remontan a octubre de 2023, hace 2 años. ¿Y qué decían? Vamos a reducir Gaza a escombros. Eso fue lo que dijeron los líderes israelíes. No hay distinción entre civiles y combatientes en Gaza. Vamos a expulsar a la población. Lo que me llamó la atención al leerlo ahora 2 años después es que, si recuerdas, los defensores de Israel dijeron, en respuesta a esas citas, bueno, se dijeron en un momento de arrebato. Estaban tan indignados, tan conmovidos. Estaban tan traumatizados. ¿Qué esperas? Y luego miras lo que ocurrió en los últimos 2 años. Exactamente lo que dijeron que harían. Lo hicieron. No fue algo improvisado. Recuerda a Amalek, matar a cada hombre, mujer y niño. No vamos a dejar entrar comida, combustible, agua ni electricidad. Vamos a reducir Gaza a escombros. Vamos a hacer que Gaza sea inhabitable. Llevaron a cabo exactamente lo que dijeron que harían. Así que la excusa de que fue algo dicho en un arrebato, por el shock, el trauma y demás pruebas ya están ahí.
No, no lo fue. Fue la oportunidad de oro, el regalo del cielo para por fin de una vez por todas resolver la cuestión de Gaza. Finally, once and for all, solve the Gaza question, and they were fully prepared because Y estaban completamente preparados, porque no solo este liderazgo israelí, todo el Estado de Israel ha estado esperando este momento desde 1967, el momento de resolver de una vez por todas la cuestión de Gaza. Ahora bien, hubo otras ocasiones. En 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, hubo mucha especulación de que, una vez que Saddam Hussein empezara a lanzar los misiles Scud contra Israel, este lo usaría como pretexto para expulsar a la población de Cisjordania. En ese momento Gaza no estaba realmente en el punto de mira, era Cisjordania. Lo habrían hecho, pero no pudieron, porque el presidente Bush padre había reunido una gran coalición, había conseguido 8 votos en el Consejo de Seguridad de la ONU y tenía miedo. Recuerda que la coalición contra Saddam en 1991 incluía lugares como Siria. Todo el mundo estaba de acuerdo en derrocar a Saddam Hussein. Eso es lo primero a lo que hay que aspirar. Así que si Israel estaba entonces dirigido por Yitzhak Shamir, si Shamir intentaba una limpieza étnica de Cisjordania, eso haría añicos la coalición. Así que aunque Irak estaba lanzando esos cohetes, ese gobierno era una broma, como sabes, hay que reconocerles algo. El presidente Bush padre, Bush y Baker, el secretario de Estado Baker, dieron órdenes estrictas. Shamir tenía que soportar los ataques. No puedes hacer nada porque tenemos una coalición y vas a hacer lo que te digamos. Y luego en 2003, en el momento de la invasión de Irak, la Segunda Guerra del Golfo, también hubo especulaciones de que Israel aprovecharía la oportunidad para llevar a cabo una expulsión masiva. Eso tampoco se materializó. Pero esta vez, la magnitud del ataque combinada con la colaboración, aquiescencia, como se quiera llamar, del mundo árabe fue tal que se dieron cuenta de que esta era la oportunidad que habían estado esperando, que habían anhelado y codiciado durante varias décadas. Y ahora, pase lo que pase, van a terminar el trabajo. Y lo harán. Van a terminar el trabajo. El propósito del genocidio no es acabar con todos los palestinos. El propósito, o más bien el objetivo, es forzar la limpieza étnica. El medio para lograr esa limpieza étnica es el genocidio. La intención es destruir a la población de Gaza, total o parcialmente, para finalmente hacer dos cosas: expulsar a los palestinos de Gaza y abrir las puertas en Egipto o Jordania en algún lugar para que tengan a dónde ir. Una de las cosas que se utilizó ampliamente para justificar el genocidio, aparte de las cifras supuestamente elevadas de muertos, fue la violencia sexual. Muchas de estas narrativas sobre violaciones sistemáticas resultaron ser engaños. No conocemos las cifras exactas, pero toda esta narrativa sobre violaciones sistemáticas fue desacreditada por muchos periodistas, al menos en lo que respecta a los métodos utilizados para llegar a esa conclusión. En realidad, la persona que más refutó las acusaciones fue la misma que las afirmó, Pramila Patten. La misión de Patten, encargada por el secretario general Guterres, fue básicamente un gesto que Guterres hizo hacia los israelíes porque estaba bajo una enorme presión tras su declaración sobre Gaza después del 7 de octubre. Dijo que debía verse en un contexto histórico, y eso enloqueció a los israelíes, absolutamente. Estaban decididos a ir a por él. Fue objeto de ataques. Y él lo sabía. Van a por mí. Estoy en su punto de mira. Y entonces las organizaciones de mujeres israelíes empezaron a afirmar que se estaba aplicando un doble rasero cuando otras mujeres son víctimas de violencia sexual, incluida la violación. Todas las organizaciones de mujeres se levantaron, pero ahora guardan silencio cuando ocurre en Israel.
Así que jugaron, se podría decir, la carta del Me Too. Entre esos dos factores, la misión de Pramila fue mandatada por el secretario general Guterres. Y más o menos a 2/3 del informe de la misión, creo, mi memoria me falla ahora, pero creo que es algo así como el párrafo 66. Era un informe muy escueto de unas 20 páginas. Y aproximadamente a 2/3 del texto, ella dice que Israel ha proporcionado pruebas creíbles de que se cometieron violaciones el 7 de octubre. Luego de repente afirma, no tenemos pruebas médicas de violación, no tenemos pruebas forenses de violación, no tenemos pruebas digitales ni fotográficas de violación. We have no digital or photographic evidence of the rape. Well, that's not very credible evidence. Bueno, entonces eso no es una prueba muy creíble. Todo lo que tenían eran testigos, testigos israelíes, ya sabes, los mismos testigos que afirmarían que Israel es el ejército más moral del mundo, el mismo tipo de testigos. Pero aparte de eso, tomemos lo que, en mi opinión, fue una pieza de no prueba sumamente reveladora. Pramila Patten dijo, examinamos 5,000 fotografías. Se tomaron 5,000 fotografías de Israel el 7 de octubre. Había 50 horas de video digital del 7 de octubre. Y ella dijo, y la cito, que no había pruebas digitales ni fotográficas de violencia sexual. Eso fue lo que dijo. No solo violación, no había pruebas digitales ni fotográficas de violencia sexual directa. Así que aquí está la cuestión. Direct sexual violence. So here's the thing. 50 hours of digital 50 horas de cinta digital equivalen a unas 12 superproducciones de Cecil B. DeMille, como la Biblia. Es mucha evidencia digital. Y 5,000 fotografías. Ahora bien, según las organizaciones de mujeres israelíes, esas violaciones fueron diseñadas para sembrar el terror en los corazones de todos los israelíes. Doncellas hermosas siendo violadas. Así que todas se llevaron a cabo, se ejecutaron a la vista de todos. A la vista de todos, dijeron. ¿De acuerdo? Ahora todo esto está ocurriendo en la frontera colindante con Gaza, así que tiene que haber muchas cámaras de seguridad allí. Y ella dice, Pramila Patten, teníamos pruebas de CCTV, teníamos pruebas de cámaras de salpicadero, teníamos pruebas de cámaras corporales porque los combatientes de Hamas llevaban cámaras, teníamos pruebas de teléfonos móviles. Así que aquí está la perplejidad. Mucha vigilancia. Todo está en la frontera con Gaza. It's aboard in Gaza. Lots of technological surveillance equipment. Mucho equipo tecnológico de vigilancia. Las violaciones están ocurriendo a la vista de todos porque están diseñadas para sembrar el terror en los corazones de todos los israelíes al ver a esos brutos árabes violando a nuestras doncellas israelíes. Y los testigos nos dicen que estaban escondidos, que se ocultaban cuando observaron las violaciones. Ahora bien, no sé mucho sobre tu generación, y lo poco que sé no me impresiona demasiado. Una cosa que sí sé, y eso tampoco me impresiona, es que ocurra lo que ocurra, tienen que grabarlo con su teléfono móvil. Estoy comiendo una tortilla, hay que grabarlo. Estoy en el baño, hay que grabarlo. Oh, una paloma muerta junto a una rata muerta, tengo que grabarlo. Todo se graba, por duras que sean las circunstancias. No matter how harsh the circumstances. And we know from that most moral army in the world. Y sabemos por parte de ese ejército más moral del mundo, que nunca pierde la oportunidad de grabar en vídeo sus propias bestialidades y publicarlas en línea. Así que le hago la pregunta, señor Yotishman. ¿Lo he pronunciado correctamente? ¿Sí? Entonces se la repito. Ninguno de los testigos pensó en grabar en vídeo esas violaciones en grupo. Eso fue lo que ella dijo. Había pruebas creíbles, pero ninguno pensó en registrar esas violaciones en grupo de esos supuestos árabes o musulmanes bestiales ejecutando a nuestros nativos israelíes. Ni uno solo. ¿Es eso plausible? 5,000 fotografías, 50 horas de grabaciones digitales, y ella dijo que ninguna prueba. Y no lo limitó a la violencia sexual. Perdón, no lo limitó a la violación. Dijo que no había pruebas de violencia sexual. Así que no necesitábamos a los investigadores. Todo lo que teníamos que hacer era mirar lo que ellos creían que mostraban las pruebas. Bueno, ¿sabes qué?
Todas las pruebas que presentaste demuestran más allá de toda duda razonable, no más allá de cualquier duda, pero sí más allá de toda duda razonable, que la violencia sexual denunciada fue un engaño perpetrado no solo por los israelíes, sino también por los supremacistas judíos estadounidenses como Sheryl Sandberg en su espectáculo. Aunque fue relativamente corto, alrededor de 1 hora, titulado Gritos antes del silencio, donde ella aparece con sus zapatos Gucci y vaqueros Ralph Lauren, recorriendo lugares para documentar este horror que llamó Gritos antes del silencio. En realidad es basura antes de mierda. Schlock es Yiddish para basura. Scheiß es Yiddish para mierda, perdón, o heces. Así que basura antes de mierda, así es como realmente debería llamarse. So schlock before Schleiss, that's what it should really be called. She called it the biggest achievement of her life, which I would Ella lo calificó como el mayor logro de su vida, lo cual diría yo no deja en muy buen lugar la forma en que ha aprovechado su vida. Pero en cualquier caso, no hay pruebas. No hay pruebas. Lamentablemente, el secretario general Guterres volvió a estar sometido a una intensa presión hace unos 2 meses y publicó un informe anual sobre lo que se denomina CRSW, violencia sexual relacionada con conflictos. Probablemente uno de los acrónimos más horribles de la historia de la humanidad. Y todo el mundo teme este informe por la lista. Hay una lista en el informe, el anexo, el fatídico anexo, que enumera o delimita a los países del mundo, o actores no estatales culpables de cometer violencia sexual. ¿Y sabes lo que hizo Guterres? And Gutierrez, do you know what he did? He put Hamas on the Puso a Hamas en la lista y no puso a Israel. Dejó fuera a Israel. Era tan obviamente evidente. Tan obviamente, ya sabes, como siempre, nunca se sabe si es chantaje o un soborno. Guterres no me parece el tipo de persona que aceptaría un soborno. Así que es chantaje o una presión intensa. Algunas personas especulan que le dijeron que si no ponía a Hamas en la lista y excluía a Israel, el recorte de fondos a la ONU por parte de Israel y de Estados Unidos se agravaría. Ahora mismo, como sabes, la ONU está en crisis. Están despidiendo a decenas de miles de personas debido a los recortes en la financiación estadounidense. Y usaron eso como el palo. Tal vez, pero creo que fue inexcusable. Y dije en mi próximo libro que el hedor de un Judas llevará el hedor de un Judas el resto de su vida. El informe de la Comisión de la ONU también documenta la violencia de género y sexual. Es muy mesurado. Habla de aproximadamente 20 casos y no describe violaciones en grupo a la vista de todos. Principalmente se refiere a personas detenidas en prisiones israelíes. Creo que estás confundiendo dos cosas diferentes. Las violencias en grupo era lo que Israel acusó a Hamas de haber cometido. Sí, entiendo, lo tengo, sí. Sí que hay señales de contraste. Uno es muy informal y ganar con los errores. Rita Matthew, Relix Pobos, es mucho más Deja claro que es una política. Sí, y por eso están hablando de los detalles. El informe de la ONU dijo, y lo cito, no hemos visto ninguna investigación creíble. Ninguna investigación creíble. Eso significa que tienes luz verde para hacer lo que quieras. Así que sí, tenía curiosidad por tu respuesta sobre cómo los medios de comunicación dominantes, estoy pensando en The Guardian y The New York Times, ambos llenos de feministas, por ejemplo, vimos a muchos de ellos durante, ya sabes, las invasiones de Libia o Afganistán, cómo todas esas cosas se justificaron en nombre del feminismo. Vimos muchos reportajes de The Guardian y The New York Times durante el caso de Julian Assange, sobre cómo debía ser juzgado. Y luego, por todos años de octubre, el izquierda. Me sorprendió el hecho de después de que se publicara el informe de la ONU, que documentaba incidentes horribles, desde pepinos introducidos en los anos de hombres y mujeres, esta mujer que fue repetidamente. Bueno, tenemos que ser cuidadosos. Quiero decir, solo quiero tener los detalles correctos. No estoy diciendo que tú los tengas mal, solo quiero ser preciso.
Los cargos de violación fueron únicamente contra hombres. Dijeron que había temores de violación contra mujeres, pero las violaciones reales, el uso de varios objetos introducidos en el ano, fueron solo de hombres. Lo revisé cuidadosamente porque quería asegurarme de tener los hechos correctos. Hubo amenazas de violación contra mujeres y, obviamente, todo tipo de violencia sexual cometida contra ellas. Pero si hacemos la distinción, si crees que la distinción importa entre violación y otras formas de violencia sexual, el cargo de violación se presentó únicamente contra hombres. Disculpe, hay algunas frases ambiguas. Por ejemplo, la comisión también recibió información creíble sobre muchos casos de violación y agresión sexual, incluido el uso de una sonda eléctrica para causar quemaduras en el ano y la inserción de objetos como palos, mangos de escoba y verduras en el ano de los detenidos. Ahora bien, aquí no se especifica el género, aunque la línea anterior hablaba de un hombre. There was a man they were talking about, but then here they're talking about They gave very specific examples. Dieron ejemplos muy concretos, bastantes de hecho. Y las acusaciones reales de violación, las denuncias de violación, eran solo contra hombres. Quiero decir, realmente, ¿qué diferencia hay? Estás cometiendo una violación contra un hombre o una mujer. Y si afirmas ser una organización feminista, deberías preocuparte por la violación, no solo por la violación contra mujeres, creo yo. Así que es solo, ya sabes, por el bien de la precisión. Y también por el bien intentar comprender la mentalidad. Quiero decir, había burdeles en los campos de concentración nazis. Había burdeles. Así que obviamente había un elemento coercitivo en que una mujer tuviera que estar en un burdel, en un campo de concentración nazi. Pero según recuerdo, no creo que los soldados alemanes cometieran violaciones masivas contra mujeres judías. En parte se debía a ese tabú, al tema de la pureza racial. Ahora bien, se podría decir que también existía ese tabú en el sur de Estados Unidos, con las leyes contra la mezcla racial, pero eso no impidió que los amos de esclavos cometieran violaciones. Recuerdo haber hablado de esta cuestión una vez con mi madre y tengo un vago recuerdo de que me dijo que no nos violarían por el tema de la pureza racial. Pero podría estar equivocada. Quiero decir, estoy segura de que hay una enorme bibliografía sobre ello. But I could be wrong. I mean, I'm sure there's a huge literature on it. I haven't looked at the literature on the Nazi Holocaust in 20. No he consultado la literatura sobre el holocausto nazi en 25 años, así que realmente no puedo decir qué se está diciendo ahora. En cualquier caso, como dije, parecía que había una línea para los soldados israelíes entre sodomizar a hombres y cometer violaciones contra mujeres. Pero obviamente hubo todo tipo de degradaciones hacia las mujeres. Es difícil de decir. En informes anteriores, la comisión de investigación puso el énfasis en los hombres. Lo calificaron de crimen contra la humanidad, diciendo que se dirigía contra los hombres musulmanes para humillarlos y degradarlos. Aquí, en este último informe, es más equilibrado. Se señala tanto a hombres como a mujeres, salvo en el tema de la violación. Creo que así es como lo interpreto. Except for the issue of rape. I think that's how I read it. Yeah, I don't disagree. I just wanted to. Sí, no estoy en desacuerdo, solo quería añadir que encontré algunas frases en las que hablaban de muchos casos y estaban colectivizados. Pero sí, creo que en términos generales tienes razón. Las mujeres fueron sometidas a ser fotografiadas en ropa interior, a ser tocadas, y ya sabes, a ese tipo de cosas. Hablan sobre todo de ese tipo de acoso sexual, en lugar de penetración, que en su mayoría no se mencionaba explícitamente. Bien, quería pasar a algunas de las cuestiones más amplias. No tenemos mucho tiempo, pero una pregunta en la que estaba pensando era que la comisión habló de un deber de todos los estados, no solo de Israel, de detener el genocidio. Y también, hacia el final, y corrígeme si lo estoy interpretando mal, hablan de que este deber incluye el derecho a sancionar a Israel. Así que estoy pensando, ya sabes, en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones,
pero también en los tipos de debates que se están dando entre quienes se centran en China, con la cuestión de si China está haciendo lo suficiente para detener el genocidio. Y una de las defensas es que China no puede salirse de las normas internacionales para sancionar a Israel, porque eso sería similar a las cosas que hacen Estados Unidos y Occidente. Así que, en términos generales, te pregunto, ¿cuál es la implicación de que la Comisión diga que todos los demás estados no solo tienen el derecho, sino incluso el deber de detener este genocidio? ¿Qué significa eso en términos de acciones concretas? Si miras la Convención sobre el Genocidio, no era realmente consciente de ella. No me llamó la atención hasta hace poco, cuando estaba leyendo los informes. Si miras la Convención sobre el Genocidio, No, I'm looking at it now. no lo estoy mirando ahora. No puedo encontrarlo en este momento. Los estados están obligados a actuar no solo si se está produciendo un genocidio, sino si existe un riesgo, si existe el riesgo de que ocurra un genocidio. Así que dado que todos reconocen que estamos en un punto límite donde hay un riesgo real, ocurra o no realmente, eso se puede debatir. El informe dice que los estados tienen una obligación, no solo Israel, sino que si hay un riesgo, otros estados tienen la obligación de actuar. Es significativo. Escucha, también tienen obligaciones en virtud de los convenios de Ginebra para actuar. Las partes contratantes tienen la obligación de actuar no solo ante el genocidio, sino también ante los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Se han contraído todo tipo de obligaciones, pero ninguna de ellas ha tenido ningún efecto o consecuencia material. En realidad, mencionaste a los chinos. Hay algo que podrían hacer que no requeriría actuar sobre la base de un riesgo de genocidio. Podrían sustituir a Estados Unidos como principal financiador de la ONU. Entonces se mitigaría, se reduciría una enorme cantidad de presión y podrían continuar su labor sin temor a represalias por parte de Estados Unidos. Siempre me ha resultado curioso por qué no lo hacen. ¿Por qué simplemente no lo hacen? Obviamente tienen el dinero para reemplazar a Estados Unidos como principal financiador. No sé si simplemente no quieren enturbiar sus planes económicos con la política. Son simplemente personas muy pragmáticas, y el único asunto político que les preocupa es cuando les afecta directamente. Entonces sí se interesan por la política. Si les afecta de forma indirecta, y mucho menos de manera remota, se mantienen al margen de la política. Son, por desgracia, sé que esto no le va a gustar, señor Mudyar Tishman, como Trump. Solo les interesan los acuerdos. Por eso, en parte, no quieren ensuciarnos convirtiéndose en el Prince Papas, patrocinador financiero en lugar de este Science Wars. Porque no quieren antagonizar con Estados Unidos. Sí, no estoy en desacuerdo. Creo que hubo un cambio notable en la política exterior china después de los años de Mao, para decirlo de forma sencilla, cuando pasaron a ser mucho más agnósticos políticamente en las relaciones internacionales, basando la mayoría de sus acciones en intereses económicos o en el propio interés. Quería preguntarte rápidamente, ¿podrían este tipo de informes o comisiones abrirse a funcionarios estadounidenses? Porque la comisión sí habla de Estados Unidos en ciertos momentos, diciendo que están proporcionando armas. Y también estoy pensando en lo que mencionaste antes, sobre cómo Estados Unidos está retirando su financiación de las Naciones Unidas. Tengo curiosidad por saber si crees que este tipo de comisiones podrían llegar a abrirse contra Joe Biden o Donald Trump. ¿Qué opinas? ¿Tendría alguna relevancia? No possibility whatsoever.
Zero. Ninguna posibilidad en absoluto. Cero. Se puede ver que Guterres está probablemente entre los mejores secretarios generales de la ONU. En realidad no ha habido un buen secretario general de la ONU desde U Thant, que fue un hombre muy bueno, muy decente, honesto, sencillo, honesto. Fue secretario general durante la guerra de Vietnam. Recuerdo que el profesor Chomsky se reunió con él y dijo que era un hombre muy decente y que reconocía que no podía hacer nada contra Estados Unidos en Vietnam. Pero desde U Thant estuvo Waldheim, estuvo el tipo de Egipto. ¿Cómo se llamaba? Tenía los dos primeros nombres iguales. Algo. ¿Cómo se llamaba? Boutros, Ghali. What's his name? Butchers, Ghali. There was Waldheim, Butchers, there was Kofi Annan, there was Estuvieron Waldheim y Boutros Ghali. the living corpse. Estuvo Kofi Annan. Estuvo, oh Dios mío, Ban Ki-moon, el cadáver viviente. Así que Guterres es mejor que él. Tengo que ser honesto con esto. Ha sido mejor que la mayoría. Quiero decir, ha hecho declaraciones que ningún secretario general anterior hizo. Kofi Annan, el representante de África, vale, muy elegante, sofisticado, era del tipo Obama. Ni siquiera dijo que la guerra contra Irak era ilegal hasta que dejó el cargo. Le preguntaron después de dejar el cargo y dijo, sí, fue una guerra ilegal. Bueno, muchas gracias por eso, Kofi. Eso y una ficha te servirán para coger el metro. Así que Guterres ha sido mejor que la mayoría. Mira cómo se dio en el tema de la violencia sexual. Look how he caved on the sexual violence issue. I remember there was a candidate from, Recuerdo que en aquel momento había un candidato de la India que competía contra Kofi Annan. Se llamaba Shashi Tharoor y en general se expresaba muy bien. La historia en la India era que su candidatura no fue respaldada por Estados Unidos porque querían a alguien que se mantuviera en silencio. Esto fue durante el periodo unipolar de Estados Unidos. Ya había ocurrido lo de Afganistán e Irak también. No recuerdo exactamente si lo de Irak acababa de suceder o si los planes ya estaban trazados, pero esa era la historia. Estamos llegando al final, quizá un par de minutos más. Si pudieras concluir hablando sobre la importancia de este informe junto con la investigación en curso de la CIJOCA. Y también, si pudieras hablar sobre el poder de la CPI en virtud del Estatuto de Roma, porque el informe habla de individuos como parte del Estado. Menciona a Herzog, Netanyahu y Gallant. También dice que no investigaron a Smotrich, pero que otros deberían hacerlo. Así que mi pregunta es, ¿cómo interactúan entre sí estas diferentes comisiones? these different commissions interact among each other. Look, Mira, el derecho internacional es lo que uno hace de él. what you do with it. Son armas ideológicas. Si tienes un movimiento, puedes citarlas, puedes invocarlas. Aportan más credibilidad a tu acusación en la esfera pública. Pero más allá de eso, obviamente nunca se van a aplicar. Creo que todo el mundo lo sabe. Aún así tienen la documentación, tienen la credibilidad y hacen que sea más difícil para Israel mantener sus negaciones. So I don't see anything. Así que no veo nada más allá de eso. Pero deben hallarse, por de dos tiene de pruebas, evidencias, en hackear bintos o opinión pública. An argument in Eso es todo. for public opinion. That's it. And I No diría que la batalla por la opinión pública sea trivial a largo plazo, quizá a corto plazo. run, yes, Listen, if you believe that it's trivial, then you're wasting your time. right. Si crees que es algo trivial, entonces estás perdiendo el tiempo. Bien, si eres una persona de izquierdas, absolutamente, el único arma que tenemos es el arma de la verdad. Bueno, tenemos tres armas. Tenemos la verdad, tenemos la justicia y tenemos al pueblo en nuestro punto de mira, el proverbial 99%. Eso es lo que tenemos, verdad, justicia y el 99%. En realidad es un 80%, pero no me importa. Poéticamente 99 suena mejor, así que tenemos que hacer el máximo uso de todas esas armas. Estos informes de la ONU son armas importantes en nuestro arsenal de verdad y justicia. De eso se supone que trata la izquierda, de intentar ganarse a las masas, porque no tienes nada más. No tienes el dinero, no tienes la organización, no tienes los medios, no tienes ninguna otra arma. Así que si renuncias a intentar ganarte al pueblo, entonces la lucha se acaba. Ya no queda nada por lo que luchar. Then there's nothing to fight for anymore. We'll leave Lo it dejamos aquí, profesor Finkelstein. Muchas gracias por su tiempo. for your time. And thank you. Hi,
Gracias. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Finally, don't forget to hit the subscribe button.